de dinámicas vamos a empezar a desarrollar de aquí a un tiempo mediano, digamos, porque es una evidencia tangente de no solamente los productos o las consecuencias que tiene un curso, sino también la calidad a la que se puede ir llegando poco a poco con ellos. Y los prepara a los estudiantes para interesarse no solamente en ciertos temas, sino además en la exposición de los mismos, que se hagan conocidos sus trabajos. Digo que es una evidencia o un indicador, porque hay muchos otros, ¿no? Como por ejemplo la presencia de algunos, digamos así, fiscalizadores o veedores acerca de cómo se desarrollan las clases, pero digamos, no siempre llega a darse, ¿no? Y claro, por supuesto, también otra forma de evidenciar la alta calidad de un curso es a través de justamente el juzgamiento que los propios estudiantes pueden tener de él, ¿no? Este es uno más. Bien, hoy día el sentido entonces es esto, y vamos a hacerlo costumbre de aquí, ¿no? Un poco en adelante, como les decía. Antes de comenzar con las exposiciones, la dinámica luego la explicará Andrea o nuestras coordinadoras. Me place mucho estar acompañado hoy día de académicos y académicas que, aparte de la calidad que tienen en sí mismas como personas, como profesionales, también somos amigos, ¿no? De varios años, de distintas bases. Aquí tenemos dos politólogas y un politólogo, y bueno, el doctor Viro Quesada, que luego se va a integrar, y eso es muy encomiable, porque tenemos nosotros aquí en San Marcos ya la posibilidad que al comienzo no teníamos, ¿no? Y eso algún día también ustedes siempre consiguieron, ¿no? Okay, ustedes van a tener, no digo tendrán la oportunidad, sino el deber de estar aquí, ¿no? Mejorando lo que nosotros podemos hacer. Luisana Vega es una politóloga de la primera promoción de nuestra escuela. María Melgar, ella es de la cuarta promoción o base de esta escuela. Y Rey, ¿no? Un gran amigo del 2013, 2015, ¿no? Que me viene acompañando en la ejecutiva de cátedra ya varios años, ¿no? Varios años. Bueno, entonces ese es el sentido, decía, de esta presentación, de esta conferencia, y muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su interés. Antes que nada, como ya saben, sin embargo me gustaría primero que podamos ver este DPT que está aquí. Si lo vemos bien, podemos ver algunos personajes que pisaron, posaron y pasaron en la política peruana de diferentes ámbitos: el actor religioso, tenemos congresistas, alcaldes. Sin embargo, lo curioso de ello es que aún hoy, aunque pensemos que el movimiento Convencidos no te metas ya no vemos muchas noticias de ello en los diarios, noticias, si vemos en esta gráfica, hay personas que todavía existen en la política, como por ejemplo el actual alcalde de Lima, López Ayala. Y es por eso que hoy de lo que quiero hablarles, del movimiento Convencidos no te metas. Antes de nada, quisiéramos hacer un recorrido histórico de lo que ha sido el movimiento. Quizás algunos de ustedes recuerden el problema o la noticia que hubo cuando el periodista Philip Valls tuvo una pequeña intercambio de palabras con el otro periodista Gastronomé en lo que fue la marcha de Convencidos no te metas. ¿Alguien puede recordar ello? Quizás puedan alzar la mano para poder saber. Sí, fue bastante conocida. Y quizás lo vemos como algo que ya pasó. Sin embargo, Convencidos no te metas está más presente que nunca en la política peruana. Quizás también cuando hablamos de congresistas como el congresista, bueno, el anterior presidente, el anterior tercer presidente del Congreso, el congresista Muñante, por ejemplo, es un congresista que anteriormente tuvo bastante importancia en el movimiento Convencidos no te metas. Si podemos entrar en la página de internet de Convencidos no te metas, encontramos un video de dos personajes actuales congresistas que hablaron en su momento a favor del movimiento. Y me gustaría también, viendo la gráfica que hemos presentado, poder decir qué ha pasado con este movimiento, cómo inició. Históricamente el movimiento no es de construcción
nuestra. Es un movimiento que anteriormente tuvo bastante preponderancia en países como Costa Rica, Colombia, Argentina. El mismo color y el mismo mensaje. Sin embargo, ante lo que fue las primeras dinámicas de la transformación del enfoque de género, más que nada en políticas públicas en cuestión, el movimiento caló en nuestro país. Por ello, como pueden ver, el primer apartado es el surgimiento del movimiento Comisión de Metas. Sin embargo, ¿qué pasó? Cuando nos trasladamos a la currícula, que fue uno de los momentos en los cuales se quiso cambiar ello, ya que como sabemos estamos en una sociedad totalmente patriarcal, en la cual las mujeres son excluidas muchas veces, y se quiso poner ello en el currículo nacional una férrea oposición, lo que llevó en un primer momento a la censura de ministros. Quiero poner en el contexto, esto pasa en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en el 2016, y empezamos con la censura del ministro Jaime Saavedra. Y sucedió ¿por qué? Porque se dio el movimiento Comisión de Metas. Empezaron las protestas, empezaron las marchas, muchas de ellas por personajes, como por ejemplo Julio Rosas, el cual en un primer momento el movimiento se catalogaba como un movimiento, luego pasó a autodefinirse como un colectivo. Y eso no quedó aquí, sino se dieron otras declaraciones, como la Declaración de Lima, y también se quiso poder el enfoque de género de los colegios sacar. Después de ello, se dio en 2017, que con el ciclo de metas, como repito, comienza a convocar marchas nacionales. Tanto en Lima se da como en otras provincias, y este adquirido, y debido a ello, es bastante premiado o bastante difundido por los medios de comunicación en ese momento, ya que los mismos medios de comunicación, por ejemplo, Philip Alves, como yo había dicho, apoyan este movimiento, Gisela Barcales también. Y luego de que el Congreso le niega la confianza en Gabriel Zavala, PPK también en ese contexto renuncia. Y quisiera remontarme a ese momento cuando Fuerza Popular tiene la mayoría del Congreso. ¿Qué pasa? Claramente, hoy sabemos, pero en ese momento también se pretendía, de que los movimientos Comisión de Metas apoyaban a Fuerza Popular. Y eso es por cómo se podría dar. Debido a que muchos congresistas en su momento apoyaban a las marchas, declaraban a favor de estas, salían en los reportajes y en las primeras principales fotos de las marchas. ¿Para qué? Para poder tener un capital político que apoyarse. Recordemos que en ese momento era la mayoría del Congreso. Y para poder dar una férrea posición a lo que es el gobierno, se valían del movimiento. Ya en el 2018, con la renuncia del presidente, entra al Ministerio de Educación Daniel Alfaro y luego dio Flor Pablo. Con Flor Pablo es la tercera vez que un ministro es interpelado por el tema del enfoque de género en la currícula nacional. Y luego de ello se puede más que nada ver una obstaculización de la implementación de la política a nivel nacional, de la política de género. Ya en el año 2020 surge la Renovación Popular y es un partido con mayor afinidad al movimiento Comisión de Metas. Como repito, congresistas actuales fueron y son líderes del movimiento Comisión de Metas. Ahora, quisiera volver al término de que nosotros vivimos en una sociedad totalmente patriarcal. Ello que significa, las instituciones han servido como forma de poder todo ese conocimiento, toda esa forma de pensar, ponerlo en las leyes. Claramente cuando vemos otras regiones, por ejemplo en Asia, muchos países tienen leyes que están en contra de darle mucho condenación a la mujer, por ejemplo Arabia Saudita. En nuestro país no llega a ese extremo, pero también podemos hacer una síntesis, una mímesis, de que también tenemos leyes las cuales no benefician o no visualizan al otro extremo de la mujer, no tienen un enfoque de género. Ellos se han quedado progresivamente. Sin embargo, vemos que es difícil la aceptación en la sociedad peruana. Ya se obstaculiza fomentar la inclusión, la sensibilidad cultural, respeto a los derechos humanos y la prevención a la violencia de género. Cada vez que el gobierno de turno, a través de ministros, a través de consejos, ha tratado de modificar las leyes, ha tratado de poder incentivar mayor participación de la mujer en política, ha habido una férrea oposición por los sectores más conservadores. Y en este caso, los sectores conservadores se abrieron del movimiento Comisión de Metas para poder expresar. Y también se valieron luego de partidos políticos, en este caso en un primer momento Fuerza Popular, además también de algunos congresistas del AMDA, para poder dar esa intención.
Luego vemos un segundo momento con que la presencia de líderes parlamentarios, figuras del espectro político, figuras de los medios de comunicación, para poder ser militantes de este colectivo. Aún se encuentra, aunque ya es un momento que empezó en 2019, si pueden buscar en la red el movimiento Comisiones de Metas en la red oficial, aún pueden encontrar, y lo curioso es de que en su página, videos, los cuales son interpretados por actuales congresistas de la República, en la cual incentivaban a salir a las calles a marchar a favor del movimiento Comisiones de Metas. Como repito, podemos ver algunos de los personajes que estuvieron en este contexto, por ejemplo, Nelly Cuadros, congresista de la República, Tamar Añborgo, Julio Rosas, el cual, coincidentemente, su hijo, Cristian Rosas, fue uno de los que encabezaban las marchas de Comisiones de Metas. Julio Rosas, como congresista, de alguna manera daba importancia, condecoraba a muchos personajes del movimiento Comisiones de Metas, en la cual de alguna manera quería realizar o realizaba muchas veces esto. También podemos ver a Milagros Guillermo Aguayo, al pastor Alberto Santana del Aposento Alto, en el cual a partir de sus iglesias ellos mismos incentivaban a que la gente pudiera apoyar estos movimientos muy conservadores. Y también desde sus movimientos ellos estaban en contra de muchas leyes, por ejemplo la ley de igualdad de oportunidades entre hombre y mujer y el enfoque, como ya repito, de la currícula nacional, estuvieron en contra de que esto se pudiera dar. Y ciertamente, casi siempre, mostraban apoyo o se mostraban en contra de que esto se decidiera. Pedro Lechea, el actual, en su momento el presidente del Congreso, también se mostró presente, asistía a marchas junto con Joaquín Larreta, pero lo curioso es que cuando el Congreso es disuelto en el año 2019, ciertamente los primeros en salir a defender a los congresistas del Partido Popular, en este caso el presidente del Congreso que fue vacado, fueron Comisiones de Metas, los cuales marchaban y marcharon luego que se cerró el Congreso a favor de que los congresistas disueltos puedan volver al Congreso. A Philip Aldas también lo vemos allí. Ahora, en el tema del currículum nacional, claramente tiene una implicancia en el ámbito de educación en esta república. Sin embargo, también tiene como otro fin responder a las demandas de los estudiantes y el entorno. En sí se considera realmente flexible, diversificante y abierta, ya que debería abarcar el currículum nacional. Sin embargo, como repito, las mismas estructuras institucionales van a tener un sesgo, en este caso que se puedan dar cambios a ello. El currículum nacional de educación ha venido siendo cuestionado por los grupos conservadores que se han ido dando a través de los cambios que se han querido ir dando. Estos han sido sucedidos por grupos que han estado en contra de ellos. Claramente repitiendo, Nelly Cuadros, Julio Rosas, Pedro Lechea, entre otros. Ahora, en el tema del enfoque de género, no solamente en nuestro país, sino también otros que han apoyado esta transición. Sin embargo, en los países que tienen sus sociedades constatadas como el nuestro, ha habido una férrea oposición. Repito, el movimiento Comisiones de Metas no es que solamente en nuestro país, ya ha venido dados en otros países, en Costa Rica, en Colombia, en Argentina. Pero curiosamente en nuestro país se ha mezclado no solamente el movimiento solo, sino también ha tenido bastante incidencia en la política. Por eso vemos congresistas, alcaldes apoyando. En su momento también lo que fue la Declaración de Lima, el cual estaba a favor de que se siga con las políticas conservadoras, fue firmada por los congresistas de la República, por el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, y también otros competidores. Pero ¿por qué es importante el enfoque de género? Muchos han dicho de que el enfoque de género o la ideología de género, como ellos autodenominan, en la línea para nuestra sociedad. Sin embargo, tenemos que ser concisos y ser directos de que el enfoque de género es necesario, debido a que sin él no vamos a poder avanzar a políticas mucho más integracionistas para todos. Es necesario este enfoque, y lo que hacen los grupos es que están en contra por el hecho de que no comprenden o no aceptan que la misma sociedad ha impuesto un régimen patriarcal que no permite que todas las personas, hombres y mujeres, tengan las mismas oportunidades en la gestión. Es por ello una tarea esencial para enfrentar las arraigadas desigualdades presentes en las estructuras políticas y sociales que se pueda dar este enfoque.
También se necesita una implementación en la educación, que es lo más importante, con un enfoque de género que garantice la protección y el cuidado de los menores. Cuando se interpelaron a muchos de los ministros, ya mencioné, uno de los principales retos que yo veía es de que si no se modificaba con un enfoque de género de educación, iban a seguir dándose estos acontecimientos de que menores de alguna manera eran violentados. Y los mismos que estaban en contra, que era homicidios de metas, declaraban de que de alguna manera no, esto era tarea de los padres, enseñarles de alguna manera dinámicas sexuales, todo ello, totalmente con todo un elemento populista. Pero cuando vemos homicidios de metas, creemos que de algún motivo es algo que ya pasó. Ciertamente no podemos decir ello, debido a que está muy presente en la sociedad. Tenemos congresistas actuales que son elegidos y que han formado parte de este movimiento. Tenemos también regidores, tenemos alcaldes, los cuales son parte de este movimiento. No solamente comparten el ámbito político, sino también en el ámbito religioso. Además de ello, tenemos figuras de la televisión, de los medios, entonces también apoyan este movimiento. Entonces no podemos decir de que el movimiento haya caído. Solamente hasta con el presidente Castillo, también se quiso implementar leyes para retroceder lo que ya se había avanzado con el enfoque de género. El grupo plantea de que aun cuando el movimiento Comisión de Metas cambie, de alguna manera, entre otros, tallar en lo que es el escenario político peruano, estos nuevos actores fácilmente pueden aliarse con otros partidos que surjan. En su primer momento no existía Renovación Popular en el año 2016 y por eso lo del movimiento Comisión de Metas se lo con partidos como el APRA, se lo con partidos como Fuerza Popular o Alianza para el Progreso. Sin embargo, hoy ya hay de alguna manera otros partidos que pueden tomar estas riendas, como en su caso es Renovación Popular, y pueden fácilmente traerse el electorado peruano. Por ello también de que se vale, debido a que mucha gente conservadora es atraída por estos movimientos, hay un capital político importante en ellos, y por eso de que fácilmente parte de una base política los partidos políticos se alían con estos movimientos, claramente caracterizados por sus inclinaciones conservadoras, religiosas y tradicionales. También sería importante agregar de que los mismos movimientos, como en este caso la Comisión de Metas, anuncian o hacen de que sus miembros se metan en política. Es una de sus principales cosas que se mencionan, de que es importante de que para que no otros vengan a imponer alguna ley, imponer alguna currícula, ellos también se puedan meter en política. Es por ello que vemos que muchos personajes se demuestran en la política nacional. Para recordar solamente, en el momento de Pedro Castillo, en dos momentos, la ley 31.498, que ordenaba que el contenido de los cursos escolares pase por la revisión de determinadas organizaciones de padres de familia, fue una de las reformas apoyadas, y por ello mismo se pasó en el pedido de cuestión de consejo del ministerio. Y lo que pasó fue que el movimiento otra vez surgió y va a surgir debido a que aproximadamente ya se están viviendo hoy como tres movimientos los cuales tienen el mismo planteamiento de comisión también. Así que no creemos que desaparezca actualmente en el escenario peruano, y esperamos que aparezcan otros movimientos de igual índole y de igual contexto. Gracias. La exposición, precisamente, como lo menciona, es un hecho que ya involucra a diversos actores, especialmente, y es hincapié en la Iglesia y partidos políticos. Entonces, se va a dar el pase precisamente a la magistrada María Melgar Apadueño, actual candidata a doctora en marketing político y actores en las sociedades contemporáneas en la Universidad de Santiago de Compostela, España, maestra en marketing, consultoría y comunicación política, maestra en ciencia política y gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú y politóloga de nuestra Casa de Estudios, docente de San Marcos, de la Universidad César Vallejo, Universidad Científica, Universidad Nacional de San Martín y la UTP, asesora de gobiernos locales y regionales y consultora de campañas electorales, gestión pública y políticas públicas de la agencia Political Strategies
de la cual es socia fundadora. A los estudiantes con este trabajo presentado, ¿no? Y con impacto, y que eventualmente comiencen también con introducción asociativa. Yo creo que por ese lado, creo que esta visualización, ¿no?, del trabajo que se me ha dado para que pueda analizar ahora tiene esas características y resalto ello, ¿no?, por el bien del grupo también. Muy bien, algo muy interesante, ¿no?, y estamos viendo aquí, es una vinculación, ¿no?, de manera bastante virtuosa, por decirlo así, ¿no?, para los fines justamente de quienes son parte de este proceso, ¿no?, en tanto los movimientos sociales, como ya lo habíamos comentado, de repente en alguna cátedra, eventualmente como la que digo yo también, de comportamiento político, frente también al comportamiento de los partidos políticos en este caso. No, para nadie es no sabido, ¿no?, o bueno, es sabido para todos, ¿no?, en este caso que ciertamente estas vinculaciones entre los movimientos sociales, que son procesos de acción colectiva, ¿no?, como en el caso de Comisiones No Te Metas, ¿no?, han tenido un fuerte impacto y una gran articulación con, ¿no?, en este caso, estructuras más formales, como son los partidos políticos, que en este caso sobre todo tienen un corte no necesariamente ideológico en sí mismo, pero sí en sus temáticas, ¿no? Porque este tema netamente ligado a esa perspectiva en cuanto al enfoque de género no solamente es un tema de discusión para las esferas más de ultraderecha, sino también de la ultraizquierda, por decirlo así, o las izquierdas extremas, ¿no?, también en este caso. Entonces, para mí particularmente es un tema bastante interesante, ¿no?, y que yo justamente lo comentaba con anterioridad. Algo interesante también que me gustaría rescatar en este caso es que estamos hablando de la Política Nacional de Igualdad de Género en este punto. Y un proceso muy importante dentro de esta política, ¿no?, eventualmente, y ya también se lo comentaba a mis colegas en la mesa, era justamente lograr en un primer punto, como una primera etapa de esta política, la transversalización del enfoque de género. ¿Y qué significa eso, no? Cuando nosotros decimos qué cosa es transversalizar, tiene que ver con este concepto que es la transversalidad, ¿no? Lograr que en todas las instancias, ¿no?, gubernamentales el enfoque de género se pueda ir implementando de manera progresiva y programática, en ese caso, ¿no? Pero el punto aquí, y que me parece súper importante, es que, ¿no?, en este caso, la primera etapa básicamente estaba netamente ligada a la transversalización en el Estado. Básicamente, en una primera etapa también, justamente en ese punto, tenía que ver con los ministerios. Y dos de los más grandes ministerios, en este caso, que inició esta transversalización fueron dos. El Ministerio de Educación, que es justamente el tema que nos trae ahora, y el Ministerio de Salud, ¿no?, en ese punto. Pero en el caso del Ministerio de Educación hay algo bien interesante y que nosotros hoy en día estamos también siendo parte de esa discusión. Y que los voy a remontar un poco a todos ustedes, estimados estudiantes, al momento de elaboración de políticas. Y uno de esos, ¿no?, vamos a remontarnos al ciclo de políticas, ¿no? Hay un momento clave de todo ciclo de políticas y que muy probablemente nosotros como politólogos lo estemos analizando, que se llama el proceso de agendación. Ese proceso de agendación, estimados chicos y chicas, es muy importante. ¿Por qué? Porque es un proceso en el cual vamos a definir y determinar lo que vamos a llamar el problema público. El problema público se supone, dentro de lo que van a ser las características de toda buena política pública, tiene que tener concertación y tiene que ser un producto de justamente de la concertación política entre los actores, no solamente formales e institucionales, sino también de la sociedad civil. Entonces, en este caso, ¿no?, yo creo que este es uno de los principales problemas que podemos encontrar con esa política nacional de, ¿no?, igualdad de género, y ciertamente la transversalización del enfoque de género. Ahora, en esta primera instancia, lo que era importante era justamente lograr en una primera etapa la sensibilización por parte, ¿no?, de los entes gubernamentales, entendiendo qué cosa era el enfoque de género. Esto definitivamente es un trabajo que se desplegó, pero eventualmente vemos que esto no ha tenido los resultados debidos. Ahora, otra característica que justamente tenemos que evaluar de este proceso netamente de agendación es que es un proceso contencioso. ¿Qué quiere decir? Que los actores eventualmente van a justamente entrar en una etapa de negociación, pero también incluso hasta a veces de conflicto, para la determinación de cómo va a ser, ¿no?, en ese caso, definido el problema público. He ahí el gran problema. ¿Por qué? Porque nos encontramos frente a dos posibilidades netamente ligados a esa perspectiva, valoración, enfoque
¿no?, que tienen estos actores. Desde una perspectiva más institucional hablamos del enfoque de género frente a otros grupos, ¿no?, en este caso sobre todo netamente ligados a la sociedad civil, que ven este enfoque como una ideología, ¿no? Entiéndase en este caso, ¿no?, la diferenciación conceptual que tenemos acá. Entonces, no nos olvidemos que este proceso también es altamente político y aquí podemos ver en la interacción entre el movimiento social, como hicimos No Te Metas, y el partido político, varios partidos políticos en este caso que están más o menos en un corte conservador, ¿no? Este proceso es interesante y que es un fenómeno comunicacional que nosotros vamos a llamar como el framing, que tiene que ver con esto que es el encuadre, ¿no?, o enfoque en el caso de la proyección de la política pública y el problema público. Entonces, lo que buscan en este caso sobre todo es determinar y lograr cierto nivel de anuencia en la opinión pública para que eventualmente cada una de estas perspectivas puedan tener ¿qué cosa? Puedan tener legitimidad y apoyo por parte de ellos. Y con ello también vemos otros efectos que eventualmente ha sido y que son importantes de tener en cuenta, que es la famosa polarización de la opinión. A la luz, obviamente, de una serie de criterios y parámetros que podemos evaluar en una sociedad como la nuestra, que es bastante conservadora en el ámbito religioso. Y esto no solamente en la ciudad capital, sino también, ¿no?, es importante tenerlo en consideración en el ámbito nacional, ¿no? Y con esto, definitivamente, vamos a llegar al último gran peldaño, que es el currículo nacional. Hemos tenido, desde este periodo 2016 hasta más o menos sobre Vizcarra, más o menos, ¿no?, 4 censuras, ¿no?, en este caso, bueno, en este caso interpelaciones también. Tenemos al señor Saavedra, Marilu Martens, al señor Alfaro y luego Flor Pablo. Son 4 ministros que han tenido que desarrollar y desplegar este tema para la implementación del enfoque de género, básicamente en el Ministerio de Educación y en un documento que es el Currículo Nacional, que hasta este momento, y muy probablemente, como bien lo comenta el grupo, vamos a tener bastante pan por rebanar aún, porque esto no se entiende. ¿Ok? Así que espero pues que estas recomendaciones y este análisis que hemos realizado respecto al trabajo les sea útil, ¿no? Porque estamos abordando, en este caso, temas de comportamiento, temas de comunicación, temas de políticas públicas y también, ¿no?, en este caso, de un muy buen análisis político que ha realizado ese grupo. Muchas gracias. Es la de por qué estas movilizaciones sociales que se llevan a cabo durante el gobierno de Manuel Merino sí resultan siendo efectivas y culminan con su renuncia ante el Congreso de la República, mientras que en el caso de la actual presidenta del Perú, Dina Boluarte, no termina teniendo la efectividad que se esperaba. Ahora, para ello nosotros vamos a elaborar un análisis de coyuntura. Es simplemente una herramienta que nos va a permitir comprender la situación política del país en un momento determinado, identificando desde el escenario, los factores, los actores principales, las relaciones entre las fuerzas y las relaciones que tienen este fenómeno con la estructura. Para esto nosotros vamos a analizarnos a través del prisma del enfoque neoinstitucional y de análisis de discurso. Esto nos va a permitir comprender el funcionamiento de las instituciones, tanto formales como informales, y los discursos que se desprenden de los actores políticos y que influyen también en las respuestas políticas o en los resultados políticos. En este caso yo me voy a encargar de analizar el fenómeno en torno a las movilizaciones sociales que ocurren entre el 9, el 15, 16 de noviembre del año 2019 en el gobierno de Manuel Merino a causa de la destitución bajo la figura de incapacidad moral permanente contra el presidente o el entonces presidente Martín Vizcarra, que va a culminar con la renuncia del presidente interino Manuel Merino de Lama ante el Congreso de la República. El escenario en el cual se va a desarrollar es en el contexto de la pandemia del COVID-19. Este va a ser un hecho que va a generar un agravio a la situación económica, social, política y sanitaria de nuestro país y que va a permitir también hacia la ciudadanía una exigencia de transparencia y resultados a sus autoridades. También se va a enmarcar dentro de un contexto de lucha entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que ya se viene remontando desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Se va a intensificar con la llegada al poder de Martín Vizcarra. Este último personaje va a terminar disolviendo el Congreso y se va a tener que elegir un nuevo parlamento. Un parlamento que va a tener una alta fragmentación, una muy baja representatividad y que finalmente va a terminar destituyéndolo, acusándolo de casos de corrupción cuando él era gobernador regional de Moquegua. Ya entrando en un escenario mucho más concreto, nos podemos enfocar quizá en las principales calles o plazas del centro histórico de Lima, más específicamente la Plaza
lugar donde se llevan a cabo usualmente los encuentros ciudadanos y este tipo de movilizaciones, y también los encuentros entre las fuerzas del orden y los manifestantes. Entre los principales actores institucionales que nosotros podemos encontrar está el Congreso de la República del Perú. Esta es una institución formal que afecta a la movilización social porque es el principal protagonista que destituye al entonces presidente Martín Vizcarra, que va a elegir a Manuel Merino como presidente interino y que a su vez va a permitir también el surgimiento de un nuevo actor principal, que es la ciudadanía movilizante. Esta ciudadanía va a tratar de expresar su rechazo, su indignación frente a lo que ellos consideran un golpe de Estado encubierto o una vulneración a la democracia. También vamos a encontrar otro tipo de actores, actores ayudantes como la sociedad civil, los medios de comunicación independientes, intelectuales, diversos artistas también y líderes de opinión que en esta ocasión se van a poner ciertamente del lado de la ciudadanía. También podemos encontrarnos a los actores opositores, en este caso es el gobierno de Manuel Merino y su gabinete ministerial que estaba a cargo o estaba a la cabeza de Pedro Flores Arauz, ambos los personas que van a tratar de legitimar su poder ante la opinión pública y la comunidad internacional. Y por último tenemos también otros actores, tanto formales como informales, tenemos el caso del Tribunal Constitucional, otra institución formal que va a afectar a la movilización social porque en ella podemos encontrar la figura de la incapacidad moral permanente. Ciertamente una figura bastante ambigua, una figura un tanto discrecional que va a permitir precisamente la destitución de Vizcarra, pero también va a obviar el debido proceso y no va a transparentar las responsabilidades penales que podría haber tenido el expresidente. Nos encontramos también con la PNP, la Policía Nacional del Perú, otra institución formal que en la teoría se supone que debería salvaguardar la seguridad ciudadana. Sin embargo, lo que termina haciendo es reprimir las manifestaciones con un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. Nos encontramos también con otra institución informal, en este caso es la corrupción. También afecta a la movilización social porque va a generar una suerte de deslegitimación y de desconfianza frente a las autoridades y a aquellas instituciones que se ven involucradas en casos de corrupción. Casos de corrupción bastante sonados, como el caso Lavajato, el caso Odebrecht e incluso el famoso cuello blanco del puerto. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la relación de fuerzas entre los actores protagonistas de este fenómeno cultural, nos encontramos con que esta se va inclinando más hacia la movilización social, ya que esta última sabe adherir ampliamente a los actores ayudantes que mostré con anterioridad. También nos encontramos con que Merino no cuenta con el apoyo de las principales instituciones formales del país. Y en cuanto a la relación con la estructura, nos encontramos con que la crisis política que va a desencadenar esta movilización social surge como una respuesta a fallas institucionales que van a afectar la calidad de la democracia. Ahora, ¿cuáles serían estas fallas institucionales? De las principales tenemos 5. En primer lugar, un débil sistema de partidos, una corrupción generalizada en el Estado, tenemos una falta de representatividad en el Congreso, violación de los derechos humanos por parte de la Policía Nacional del Perú, etc. Ahora, simplemente para terminar, en resumen, desde un enfoque neoinstitucional se puede advertir que el gobierno de Manuel Merino no contaba con la legitimidad suficiente, ya que su elección se lleva a cabo a partir de la destitución de Martín Vizcarra, lo terminaron vacando, pero esta destitución para la mayoría de la ciudadanía no era más que una suerte de afectación o de vulneración a la democracia y un golpe de Estado encubierto. Por supuesto, como ya lo he mencionado, Manuel Merino tampoco contaba con el apoyo de las instituciones formales del país, llámese Contraloría General de la República, Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas, Jurado Nacional de Elecciones, Fiscalía de la Nación. Desde un enfoque del análisis del discurso, se puede advertir también que efectivamente Manuel Merino lucha contra una fuerte presión social que se ve expresada en las masivas movilizaciones que se llevan a cabo en todo el país. Estos discursos se van a basar más que todo en un rechazo hacia su gestión como presidente y en una suerte de salvaguardar la democracia que estaba en peligro. Desde consignas como Merino no es presidente, dictadura no, democracia sí, Merino renuncia, son solamente algunas de las consignas que podemos encontrar desde el plano de las movilizaciones sociales. En el caso del presidente interino, este personaje va a buscar legitimar su poder ante la opinión pública y la comunidad internacional, va a utilizar discursos
tres discursos que principalmente buscan no solamente legalizar la vacancia contra Martín Vizcarra, sino que también va a tratar de ocultar el uso detenido de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, que al fin y al cabo deja decenas de detenidos, deja a 2 muertos, Inti Sotelo y Brian Pintado, y por último va a tratar de legitimar su objetivo. Primero, esta pequeña línea de tiempo para poder ponerlos en contexto. El mensaje de nación, el intento de autogolpe que hizo Pedro Castillo es fallido, ¿no? Que se realiza el 7 de diciembre, justamente ese mismo día también se realiza una vacancia por parte de hacia Pedro Castillo, y Dina Boluarte asume como jefa de Estado. Al día siguiente, el 8 de diciembre, bajo este discurso de unidad nacional y concertación, Dina Boluarte se reúne con grupos parlamentarios, destacan justamente los partidos de derecha o de extrema o de centro derecha, como Fuerza Popular, Renovación Popular, Avance País, entre otros. El 20 de diciembre se proponen elecciones anticipadas ante las constantes movilizaciones que empiezan, y bien Dina Boluarte asume su cargo como presidenta, y se extienden hasta marzo del año 2023. Ahora, haciendo también un paralelo con respecto a la exposición previa de mi compañero, queremos hacernos la pregunta: ¿son similares ambos procesos? ¿Existen iguales incentivos en las movilizaciones de Merino con las movilizaciones de Dina Boluarte? Porque a simple vista parece que sí. Ambos son gobiernos que continúan después de una vacancia presidencial, ¿no? En este caso, el contexto tal vez sí es similar, es un contexto de crisis institucional y de legitimidad que tiene, como mi compañero mencionó, 3 principales características: poca o incluso nula confianza hacia las instituciones por parte de la población, una fuerte debilidad institucional que es claramente visible. Desde el año 2016 tenemos aproximadamente 5 presidentes hasta la actualidad, y una ausencia de liderazgos políticos que se hace totalmente evidente luego en los procesos de movilización social. Con respecto a qué es lo que pasa con la población movilizada, a simple vista tal vez la crisis institucional es común en ambos procesos, pero hay ciertas diferencias o ciertas cosas que hay que destacar con respecto a la población que se iba movilizando. Primero, con respecto a las frustraciones. Las frustraciones son 3: que existe un cambio constante de gobierno, un pobre nivel de representación y también una falta de acceso a los servicios públicos. Estas últimas 2 características son totalmente palpables con respecto a las movilizaciones que se realizaron contra Dina Boluarte, cuya mayor fuerte o tal vez población que se movilizó fueron las poblaciones en las regiones del sur. Con respecto a las demandas, han habido diferentes maneras en cómo es que las movilizaciones se han presentado. Con respecto a la construcción de movimientos sociales o tal vez del performance de lucha, con Manuel Merino se vio que era una movilización más de carácter de clase media limeña, que también es claro que hubo movilizaciones en regiones, pero destacó mucho más las movilizaciones en Lima. En cambio, las movilizaciones en región también tenían un discurso distinto y también operaban mucho más a la identidad. Con respecto a los resultados, estos son obviamente procesos diferenciados, y hay que hacer también un paréntesis sobre esto, y es que no hay que analizar estas movilizaciones tanto por la corriente de encerrarlas dentro de un marco clasista, es decir, movilizaciones de clases sociales diferenciadas, sino también integrar estos enfoques o identificar identidades territoriales, regionales, étnicos, de orientación sexual y otros. Y finalmente, ya para ir cerrando la exposición, vamos a hacer un pequeño paralelo con respecto a la población movilizada. ¿Cómo se caracterizó la población movilizada contra Manuel Merino? Era una población urbana de clase media y se podría decir los denominados limeños, que como contexto previo tenían el gobierno de Martín Vizcarra, que tenía incluso antes, después de su vacancia, seguía con un 77% de aprobación, y venían también de una inmovilización social y un contexto post-pandémico. En cambio, con Dina Boluarte, las movilizaciones se caracterizaron por ser las movilizaciones del sur, de las regiones, que apelaban más a un carácter de identidad y de defensa de un voto que ellos ya habían realizado hacia Pedro Castillo, y no tanto el discurso como se dio con Manuel Merino de una contraposición entre una dictadura y una crisis democrática. Ahora, con respecto al poder político, con Manuel Merino fue más una toma tal vez del poder desde el Congreso, desde una bancada determinada que era desde Acción Popular. En cambio, con Dina Boluarte asume ella el gobierno como vicepresidenta desde el mismo Ejecutivo. Y finalmente, las situaciones previas, como ya les mencioné, con Manuel Merino, había una amplia
una amplia aprobación del presidente Vacado. Por lo tanto, su destitución fue tomada y fue leído por la población y por los medios de comunicación como un asalto o una toma del poder desde el legislativo. Sin embargo, con Dina Boluarte la situación cambia. Pedro Castillo constantemente era criticado por los medios de comunicación y también se polarizó bastante en los discursos desde el proceso electoral, ¿no? En este caso se tenía una lectura de Pedro Castillo como una persona incapaz para gobernar y también con una muy baja aprobación por parte de la población. En todo caso, cuando se llega a vacar a Pedro Castillo desde esta lectura de la población limeña o de clase media, que ya se había movilizado de manera previa, tenía esta lectura de una restitución del orden y es por eso que también se pedía un adelanto de elecciones. Sin embargo, con la crecida de la violencia durante las protestas, esta población movilizada, que en un momento se movilizó contra Merino, vuelve a movilizarse no para defender a Pedro Castillo o pedir su restitución, sino más bien desde un enfoque de derechos humanos y por denunciar la violencia policial y el abuso de poder por parte de Dina Boluarte. En este sentido, para ir cerrando la exposición, es importante también reconocer que las poblaciones movilizadas no se marcan desde procesos o desde marcos estáticos, sino que desde el mismo proceso de movilización pueden realizar o pueden desarrollar nuevas identidades desde un modo mucho más dinámico, como es el caso de la población urbana en Lima, que desde un inicio, con la llegada del poder de Dina Boluarte, no se levantó o no se movilizó de la misma manera cuando sucedió lo mismo con Manuel Merino, pero viendo la situación y la crecida violencia policial, también se suman las movilizaciones, pero sin embargo no logran tener el mismo impacto que en el primer proceso. Y esto es debido a, nosotros pensamos en principales factores, por ejemplo, que es a los medios de comunicación, que eran los que también incentivaban a la movilización con Manuel Merino, pero luego no lo hicieron con Dina Boluarte, sino tuvieron una lectura totalmente opuesta, de que eran personas violentas o que estaban en contra de este orden que se estaba estableciendo, esta vuelta a la democracia, ¿no? También el hecho de que con Manuel Merino fue un presidente que tuvo muy baja aprobación y que su presidente, que es Marcelino Vizcarra, sí tuvo muy alta aprobación incluso después de ser vacado, cosa distinta que pasa con Pedro Castillo, ¿no? En ese sentido, dar gracias al compañero por escuchar nuestra exposición y estamos a la espera de los comentarios de la mesa. Muchas gracias. Le voy a dar el pase a la magíster Cristina Vega Seña, quien es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú y politóloga por nuestra Casa de Estudios, magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en Derecho Penal y profesora penal por la Universidad Católica y en Gestión Pública de Gobiernos Nacionales. Asimismo, es presidente del Instituto de Estudios Políticos y Gobernabilidad. Yo quiero felicitar a los integrantes del grupo, a Yair Alexander, Juan de Dios, a Nixa y Geraldine. No sé si levantan la mano para poder conocerlo. Felicitaciones, muy buen trabajo, porque ustedes han abordado un tema que es bastante complejo desde la perspectiva no solo de la ciencia política, sino además del derecho constitucional. Ustedes están abordando temas como vacancia, he leído también en su trabajo temas como la cuestión de confianza, como el derecho a la protesta, ¿no?, que decantan en estas movilizaciones sociales que ustedes muy bien han analizado. Entonces, esto a partir de este enfoque neo-institucionalista, el enfoque a partir de esta discusión narrativa de los principales actores políticos. Entonces, ya de por sí es un plus, ¿no?, en este trabajo que es complejo y que requiere pues, mucho estudio y análisis, no solamente de los fenómenos políticos, sino además de los textos constitucionales. Ahora bien, el trabajo hace un muy buen resumen sobre estos antecedentes históricos, sociales, de coyuntura, en estos procesos de vacancia por incapacidad moral, tanto del expresidente Vizcarra y de Pedro Castillo y la asunción al poder del presidente Merino y de ahora la actual presidente Boluarte, ¿no?, como única vicepresidenta, ¿no?, dentro de la plancha presidencial, y que fue, me hubiese de pronto agradado un poco más que se haya incidido en este factor, ¿no? Sobre esto último, ¿no?, que el poder pero lo asume Merino como presidente del Congreso, ¿no? Y en el caso de Dina Boluarte, ella era la única integrante de esta plancha presidencial
fue declarada improcedente, ¿no?, en la candidatura frente al Jurado Nacional de Elecciones porque Cerrón pues, estaba condenado por delitos de corrupción, y al amparo pues, de las nuevas modificaciones que se hacen justo en este contexto, ¿no?, de corrupción generalizada, que ustedes han hecho análisis y referencia, en efecto no se puede postular ninguna persona a ningún cargo público o popular que cuente con una sentencia condenatoria en calidad de autor por un delito doloso, y este es el caso, ¿no?, de corrupción. Entonces, ese es un factor que también, si bien es cierto, hay un análisis hubiese contribuido o ayudado algo más si que esto era determinante o no en la legitimidad de la propia figura presidencial. Ahora bien, el trabajo se precisa de la vacancia, ¿no?, del presidente Vizcarra, y antes de eso, yo como un punto aparte quisiera señalar si el presidente Vizcarra se le destituyó o se le bajó, ¿no?, porque hay que tener siempre en cuenta los términos, a pesar de que ustedes han hecho un análisis neoinstitucionalista, es decir, no solamente se están estudiando las instituciones per se, sino además el institucionalismo implica también el estudio de los textos constitucionales y de la jurisprudencia del máximo, el supremo intérprete de la Constitución. Entonces, y han habido, bueno, lamentablemente el Tribunal Constitucional no se pronunció sobre la vacancia porque dijo no vacancia sustracción de la materia, pero como no lo vacaron, no me pronuncio sobre la vacancia por incapacidad moral, perdiéndose esa oportunidad de definir, de determinar qué es vacancia por incapacidad moral, ¿no? Entonces, seguramente habrá otro nuevo proceso, se llegará aquí a proceso competencial al Tribunal Constitucional, y ahí por fin podrán determinar qué significa o qué implica la vacancia por incapacidad moral, ¿no?, porque es el cajón desastre de todas las vacancias, lamentablemente, como esta clase política que tenemos, y que no quisiera decirlo, pero parece que estamos condenadas a seguir teniendo. Entonces, lo que sí les recalco es saber estos conceptos, ¿no?, porque, y esto implica que leamos esta norma fundamental, ¿no?, que es, bueno, cuándo es que aplica la destitución del presidente conforme al artículo 117, cuáles son los supuestos que destituyen un presidente y cuáles son los supuestos que lo bajan, ¿no? Incluso dentro de la vacancia procede también por destitución, pero la destitución tiene causales muy precisas, ¿no?, que lo marca el artículo 117, y es la que no voy a hacer mención para no extenderme más, pero esa es una recomendación, ¿no? Hay que saber muy bien determinar los conceptos, sobre todo cuando hablamos de estas figuras constitucionales y que tienen pronunciamientos del Tribunal Constitucional, ¿sí? Entonces al presidente Vizcarra se le bajó por incapacidad moral, ¿no?, por estos actos de corrupción, entonces eso cabía dentro de este saco, dentro de este cajón desastre de incapacidad moral, ¿no? Pero no fue destituido porque fue un juicio político, ni una excepción a la impunidad, ¿no? Eso como acotación. Bueno, entonces, sí, en efecto, la vacancia tanto del expresidente Vizcarra en 2020 desató en su momento una ola de protestas masivas en todo el país, y ustedes lo señalan muy bien, se convocaron a diferentes colectivos sociales, políticos, culturales, rechazando la vacancia y asumiéndola muy bien, ustedes lo han señalado como un golpe de Estado, exigiendo la renuncia, ¿no?, del presidente. Por otro lado, también la vacancia del presidente Pedro Castillo trajo una serie de movilizaciones, y en efecto la pregunta resulta importante porque creo que nos las hemos hecho todos, ¿no? Porque estas protestas contra Merino logran el objetivo que es la renuncia de Merino en 5 días, y por qué las protestas dirigidas contra la presidenta Boluarte no han tenido ningún impacto, ¿no? O sea, tuvieron prácticamente todo un impacto. Entonces, es importante esta pregunta, que es una pregunta inclusive hasta de tesis, ¿no? Y yo les invito a que ustedes lo desarrollen más porque es muy buen trabajo. Yo creo que reajustándolo saldría una tesis excelente, ¿no? Entonces, en efecto, resulta importante señalar, y coincido con el grupo, en un factor común en este contexto de protestas y movilizaciones sociales, que es la respuesta que da el Estado, esta respuesta violenta, esta respuesta desproporcional de represión por parte del Estado contra estas manifestaciones, que se dieron en los dos casos, ¿no? En el caso de la marcha contra Merino, ustedes no han señalado, la primera y segunda marcha, que inclusive ha sido materia de pronunciamiento de la Organización de Naciones Unidas, que ustedes lo han precisado muy bien. También existieron pronunciamientos que ustedes hacen hincapié, que es esto que se denomina la presión internacional, ¿no?
la respuesta proporcional de la Presidente Boluarte también han sido condenadas, inclusive han sido más condenadas que las de Merino, ¿no? Porque aquí se señaló, inclusive existe el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denominado Situación de los Derechos Humanos en el Perú en el contexto de las protestas sociales, en el cual ha señalado pues que las últimas movilizaciones, ustedes han acordado muy bien el tiempo, de diciembre al primer trimestre de este año, han habido pues violaciones de derechos humanos como consecuencia fundamentalmente del uso desproporcional de la fuerza, además de este uso indiscriminado de la fuerza, de detenciones arbitrarias y masivas, y eso da cuenta este informe de la Comisión Interamericana. Además también existió pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo, la propia Comisión Interamericana en su visita en Loco recaba una serie de pronunciamientos de los diferentes actores o organizaciones civiles. Entonces, todo ello finalmente produjo pues estos 70 personas fallecidas, hechos graves que hasta la fecha no tienen ningún responsable, ¿no? Es más, no sé ni siquiera cómo está avanzando la investigación en la investigación penal, ¿no? por estos sucesos. Ahora, nosotros, por eso vemos la diferencia, ¿no? Y ustedes lo han plasmado muy bien, ¿no? Esta represión que se da contra estas marchas, movimientos, protestas, con Boluarte y con Merino. Y nosotros, como sanmarquinos, no vamos a poder olvidar nunca ese 21 de enero, y ustedes lo recuerdan, ¿no? Nuestra puerta 3 fue destruida por un ataque y un contingente policial terrible al detener a los protestantes que pernoctaban en nuestra universidad, y eso sí fue altamente condenable, no solamente desde la academia, desde la sociedad civil, sino también desde las instancias internacionales, ¿no? Porque eso fue una intervención a lo bruto, ¿no? Totalmente condenable lo que hicieron contra nuestra universidad, ¿no? La propia Comisión Interamericana también se pronunció, se condenó estos hechos, el alto comisionado de Naciones Unidas también, Amnistía Internacional también, porque señalaban que en estos tipos de intervenciones debe de primar primero, ¿no? El principio de legalidad, proporcionalidad, ¿no? Algo que en efecto se quebró totalmente, ¿no? Y que estos hechos socavaron obviamente nuestro sistema democrático. Entonces, vemos, ¿no? Y aún así no pasó nada con la señora Boluarte, ¿no? O sea, no parece que no fue suficiente, o sea, es algo que muy bien el trabajo pretende explicar. Entonces, y por eso ustedes señalan que hay un tema, un factor de estrategia, ¿no? ¿Cómo fueron las estrategias en las movilizaciones sociales? Entonces ustedes señalan, bueno, en Merino la movilización social fue estratégica, ¿no? Porque tomaron un congreso, y no podemos olvidar este choque que hubo en el congreso entre los policías y las manifestantes, ¿no? Que se pacificó y luego se recrudeció las plazas, ¿no? Y en tanto que en el caso de Boluarte, la movilización en Lima fue pues mínima, se dio con más fuerza en el sur, habiendo de la toma de Lima, y en efecto este análisis que ustedes hacen, que va más allá del racismo, sino de lo heterogéneo, del identitario, resulta totalmente relevante, ¿no? Para cuando se desarrolla un tema como el de protesta social. Bueno, ya me están cortando en el tiempo, finalmente solo les hago algunas recomendaciones, ¿no? Porque es un muy buen trabajo y me gustaría que salga una tesis de eso. Hay algunas cuestiones de precisión que hacer, por ejemplo, me pone que Dina Boluarte fue que socióloga, ministra de Economía, entonces esas cositas hay que precisarlas, ¿no? No podemos tener esos deslices en un trabajo tan impecable como este. Además también hay que escindir, ¿no? Lo que es derecho a la reunión del derecho a la protesta. Cuando utilizamos es lo mismo el derecho a la reunión del artículo 2 de la Constitución y el derecho a la protesta, me parece que hay diferencias que ya lo ha hablado el Tribunal Constitucional. Entonces esas cositas hay que mejorar, y el derecho a la protesta sí desarrollo, es muy importante, es interesante. Ustedes están haciendo este análisis constitucional, no solamente lo que dice el Tribunal Constitucional, sino lo que dice la Corte Suprema, porque ellos han condenado este derecho a la protesta. A veces todavía son beligerantes y por lo tanto el derecho a la protesta no existe. Entonces es un buen análisis lo que deberíamos hacer a partir de
hubieran ayudado más en la información sobre la información práctica, ¿no?, que ustedes manejan. Pero en línea general es un trabajo muy bueno, los felicito, reajustenlo un poquito y esto sale para una tesis de muy alta calidad y me da un orgullo como docente, como sanmarquina, como politóloga, que puedan haber excelentes trabajos de parte de los alumnos de tercer año y ya manejen pues estas categorías y este nivel de análisis político muy bueno. Felicitaciones, chicos, muchas gracias. Nuestro trabajo, acuerdos de convivencia en el Parlamento, Fuerza Popular, coaliciones y control de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, básicamente el tópico de esta presentación va a ser explicar cómo los miembros del Parlamento, movilizados mayormente por el Partido Fuerza Popular, se encargan de destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Queremos ver si es que estos siguen ciertos intereses o realmente se están apegando a estos principios que dicta la Constitución. Por otro lado, para hacer este trabajo, hemos usado el enfoque de la elección racional, donde vamos a usar conceptos muy importantes como vendrían a ser la racionalidad individual, el modelo de utilidad y los incentivos. Y finalmente vamos a basarnos a través del enfoque de la teoría crítica para poder formular una postura al respecto y tratar de dar ciertas soluciones a esta problemática. Bueno, para entender ello tenemos que ubicarnos exactamente dónde y cómo pasan estos sucesos. Básicamente entendemos algo muy importante. Sabemos que nuestro país tiene una institucionalidad muy frágil, debido a que a diversos contextos que han pasado en la evolución de la República han sucedido cuestiones que no se han podido visualizar tanto en el tema formal, sino más bien han dado como producto el tema que es la corrupción. Según el índice de la percepción de la corrupción, que es uno de las mediciones más importantes en el mundo, se ha mencionado que el Perú tiene una puntuación de 36 entre 100% de corrupción dentro de las instituciones peruanas. Eso da como resultado dos cosas. Por un lado, que la población en general tenga en cuenta que no se puede confiar en estas personas que gobiernan y son electas dentro de las instituciones. Y por otro lado, también visualiza la existencia de tanta corrupción que existe no tan solo dentro de los tres poderes del Estado, sino también e incluso de las instituciones como los organismos constitucionalmente autónomos. Finalmente, para poder variar esta investigación, tenemos en cuenta algo muy importante, que durante los últimos años hemos sido testigos que dentro del Poder Legislativo ha habido un gran acaparamiento en cuanto a las funciones de las distintas instituciones de la nación. Esto se explica ya que existe un gran abuso del uso de mecanismos, no tan solo políticos, sino constitucionales, para que ellos puedan intervenir en ciertos sucesos políticos. Bueno, para poder entender esto hay que explicar un antecedente muy importante, el cual ha tenido una importancia muy esclarecedora, que vendría a ser en julio de 2018, en el cual se dio el cierre y la destitución de todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué pasó aquí? Aquí hubieron muchas cosas muy importantes. Una de ellas, se filtraron audios controversiales que involucraban tanto a jueces como a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura en cuanto a casos de corrupción, contratamientos ilícitos, cohecho y tráfico de influencias. Esto provocó ciertas reformas, las cuales vendrían a ser la destitución, el cierre del Consejo Nacional de la Magistratura y también se implementaron ciertos mecanismos para poder mejorar el filtro y la elección de los miembros de esta institución. Podemos decir que esta medida fue necesaria. En parte el Congreso tuvo una gran intervención dentro de este suceso y podemos decir de que de cierta forma fue necesaria ya que las pruebas fueron muy esclarecedoras. No había ninguna duda de que había presencia de corrupción en este caso. Y ahora, para remontarnos a la actualidad, vemos que en agosto de 2023 una de las parlamentarias principales del Congreso, Patricia Chirinos, presentó una moción para solicitar la remoción de la Junta Nacional de Justicia. Cabe recalcar que esta institución es la misma, pero con otro nombre, que el Consejo Nacional de la Magistratura. Esta moción fue aprobada el 7 de septiembre, por lo cual se dio el inicio de una investigación sumaria. Aquí se evaluaron si es que
los argumentos para poder destituir a estos miembros fueron suficientes o no. Posteriormente, en octubre, se dio el informe del Congreso y se dio la conclusión de que estos argumentos no eran lo suficientemente suficientes para poder destituir a estos miembros. Puedo mencionar si es que esta medida por parte del Congreso fue arbitraria, fue necesaria. Esto lo vamos a ver próximamente, pero vamos a dar pase a los actores. En este caso reconocemos que como actora principal y la presentadora de esta moción de destitución ha sido la parlamentaria Patricia Chirinos. Por otro lado, vemos que también tiene presencia la congresista y presidenta de la Comisión de Justicia, Janet Rivas, quien fue la encargada de investigar y dirigir estas cuestiones en torno a la investigación de la destitución. Por otro lado, vemos que tiene un papel muy, pero muy importante Marta Moyano, quien también es legisladora y presidenta de la Comisión de la Constitución del Congreso, la cual se encargó de un aspecto muy importante: ver si realmente las demandas constitucionales a la Junta Nacional de Justicia eran válidas. ¿En torno a qué? A la edad de ejercicio de funciones, en torno a los funcionarios que tenían más de 75 años. Por otro lado, también vemos que también hay cierta presencia de los mismos miembros de la Junta Nacional de Justicia, los cuales también fueron apoyados por el Poder Judicial y también instituciones internacionales, como también vendría a ser la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Aquí quiero hacer un punto muy importante, ya que, si bien es cierto, dentro de esta problemática no se menciona la presencia de Patricia Benavides, quien es la fiscal de Nación. Ella tiene un papel muy importante, ya que ella lidera el caso de los cuellos blancos. Se le relaciona mucho a ella con los miembros de la Junta Nacional de Justicia, porque ella es investigada por 3 miembros que vendrían a ser Imelda Tumianá, Inés Tello y Aldo Vázquez. Es decir, de cierta forma, este personaje se ve muy comprometido dentro de las investigaciones. Bueno, básicamente entendemos que por hecho de artículo de la Constitución, el artículo 157, se menciona que el Congreso tiene la potestad de intervenir y también de destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, nos queremos hacer la pregunta de ¿por qué se desea destituir a los miembros? ¿Es una razón totalmente arbitraria o realmente sin intereses? Bueno, algunos de los argumentos que se pueden presenciar son las faltas constitucionales, como mencioné, el artículo 156, que menciona la mayoría de edad para ejercer este cargo, el mal ejercicio de funciones que vendrían a ser también las imputaciones por haber filtrado investigaciones de la fiscal Patricia Benavides y también por haber dado un comunicado en torno a un posicionamiento político, lo cual para el Congreso esto es erróneo, ya que la Junta Nacional de Justicia es un organismo que debería ser autónomo y totalmente alejado de cuestiones políticas, la divulgación pública y también, esto es lo que vamos a abordar ahora, ¿realmente existía un conflicto de intereses para poder destituir a estos miembros? Cuando hemos realizado, se han escogido 2 enfoques. El enfoque de lo que es la elección racional primero y después lo que es el enfoque de la teoría crítica. ¿Por qué el modelo de elección racional? El modelo de elección racional es el que busca de alguna manera tomar una decisión de acuerdo a las diversas opciones que tiene un actor, en este caso un actor político, para la opción más adecuada para sus medios y que pueda conseguir sus fines políticos. En este caso específico, lo que se tiene es que las bancadas del Congreso son grupos que muchas veces se mueven a través de lo que son conveniencias o intereses personales. En este caso específico que estamos analizando, lo que se busca dentro de lo que es el Parlamento es el control de la Junta Nacional de Justicia. Es por eso que hemos tomado este enfoque como principal para poder realizar este análisis. Hemos tomado 3 principales presupuestos de este enfoque, los cuales son la maximización de la utilidad, la acción de grupos según determinaciones individuales y el concepto de racionalidad, de la racionalidad misma. Dentro de lo que es la maximización de la utilidad, acá se evalúan los diversos escenarios políticos, los cuales muchas veces se tienen que llegar a adecuar a los medios que cada actor tiene. En este caso específico, Fuerza Popular muchas veces se ha encontrado
dentro de situaciones controversiales y ha tomado posiciones las cuales son muy cuestionables. Por ejemplo, en el caso del financiamiento ilícito con lo que son las campañas electorales, o cuando estuvo el caso de Odebrecht, que se vinculó directamente con su lideresa Keiko Fujimori, por la cual inclusive llegó a ir a prisión. Dentro de esto se evidencia que existen fines políticos a costa de cualquier medio. En este aspecto, inclusive dejando lo que es de lado el bienestar general de la población. En este aspecto específico se puede notar que a partir de la apertura de procesos de investigación a la fiscal de la Nación, que es Patricia Benavides, las cuales ha sido cuestionada tal vez sus decisiones muchas veces por favorecer a lo que son los cuellos blancos, Fuerza Popular, que digamos se pone en riesgo a partir de esas investigaciones, ha tomado una postura a partir de la cual quiere tomar el control de lo que es la Junta Nacional de Justicia. Acerca de lo que es la acción de los grupos determinados, según determinaciones individuales, en este caso los grupos a los que me refiero son las bancadas. En este caso, Fuerza Popular, que busca formar coaliciones para tomar la captura de lo que es la Junta Nacional de Justicia. Se puede notar que, por ejemplo, entre los actores que he ido mencionando mi compañera, Marta Moyano, que es la presidenta de la Comisión de Constitución, pertenece a Fuerza Popular, y Janet Riveras, que es de la Comisión de Justicia, es de Perú Libre. Esto es una coalición inclusive paradójica por cuestiones ideológicas. Son partidos que prácticamente están a nivel contradictorio y que aún así se han aliado para poder tomar la Junta Nacional de Justicia. Finalmente se tiene lo que es el concepto de racionalidad, en la cual existe una controversia interna, ya que existen concepciones ligeras, la cual se basa en una instrumentalización de los medios para poder llegar a conseguir los fines políticos a costa de cualquier cosa, y la concepción pesada, que es el supuestamente dejar de lado las cuestiones de creencias o ideologías para poder emitir juicios objetivos. Esto se puede evidenciar supuestamente en jueces y fiscales, los cuales deben mantenerse siempre dejando de lado las ideologías. Sin embargo, esto no se da de esa forma y muchas veces se instrumentalizan lo que son los cargos que ellos mismos ocupan para poder favorecer ciertos grupos específicos. Después, respecto a lo que es enfoque de lo que es la teoría crítica, tenemos que, ¿por qué este modelo? Básicamente vamos a utilizar este modelo para emitir una emisión crítica, ya que este usa lo que es un carácter interdisciplinario, dejando un poco de lado tal vez lo que es solamente la economía y la política, y también analiza lo que son factores tanto culturales, de comunicativos, cuando hay una gran influencia de los medios de comunicación, y también el carácter psicológico. Se podría decir que existe una perspectiva ciudadana en general. También hemos escuchado en las ponencias de los compañeros anteriores que ha habido en algún momento manifestaciones o protestas las cuales han tenido una gran recepción por parte de la población. Han tenido un espíritu de lucha y antecedentes respecto a lo que es la vacancia de asesinatos, en el caso de Martín Vizcarra y Manuel Menino, y después de lo de Ina Boluarte. Sin embargo, ha habido una convocatoria también en lo que es el caso de la Junta Nacional de Justicia, que hubo una convocatoria, pero no se logró el impacto esperado. En este caso, ¿qué se podría decir? Que tal vez los medios de comunicación no han tenido la injerencia suficiente como para poder influir a la población, ya que ésta se puede mover a través de impulsos, independientemente de una sugestión de un líder, se puede llegar también a una sugestión de los medios, ¿no? Y bueno, no sabemos qué va a pasar ahora, es una cuestión de incertidumbre respecto a esto. Se tiene que también resaltar lo que es la importancia del TC, que básicamente a nivel de la interpretación de lo que es esta cláusula, de si se puede dejar de lado esta, o se debe de modular, se debe de tal vez delimitar más para que no quede a tanta libre interpretación de las bancadas, la cual está buscando hasta el momento donde se realizó este análisis conseguir los 87 votos para poder destituir a estos miembros de la Junta.
Sin embargo, no lo han conseguido. Entonces, por eso también la suspensión de los debates, los cuales se han ido dando durante estos días. Y para ir concluyendo, simplemente, la inestabilidad jurídica que causa este atentado contra la Junta Nacional de Justicia por parte del Congreso hace que digamos que siempre, justamente la bancada de Fuerza Popular haya estado en el dominio justamente cuando han existido crisis políticas. Esto puede denotar un claro interés político. Además, también resaltar la importancia de la Junta Nacional de Justicia, cuidar la autonomía de esta y la garantía de estabilidad de esta, porque es un instrumento, un órgano muy importante para la estabilidad democrática del país dentro de los principios del Estado. Y también importancia de la participación política a nivel ciudadano y también la información de los sucesos políticos, los cuales siempre deben ser fundamentales para el desarrollo de una sociedad. Eso básicamente sería nuestro análisis. Muchas gracias por la atención. Ex embajador del Perú en Francia, ex director de la Escuela Académico Profesional de Ciencia Política, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Carlos Palma. Además, tiene 18 obras de su especialidad, algunas reeditadas y diversos reconocimientos académicos y políticos. Doctor Martín Navarro, todo lo que ha tenido la iniciativa de exponer sus correspondientes análisis políticos, que de eso se trata. Se hace análisis político sobre los objetos, sobre la coyuntura, y ahí viene todo un trabajo y una exposición. Obviamente me he leído todo el trabajo, ¿no? Quiero felicitar también a los alumnos por el trabajo y por la exposición. Yo solamente quiero hacer 3 comentarios. Uno, comparando lo que está pasando en estos momentos con la Junta Nacional de Justicia, con lo que era anteriormente, y con la asociación de esto con Fuerza Popular, que es muy morita, con Alberto Fujimori. ¿Qué pasó durante el gobierno de Alberto Fujimori? Pero ¿a dónde está la diferencia? El Consejo Nacional de Justicia, cuando Fujimori dio un golpe, lo tomó control sobre el Consejo Nacional, en ese momento se llamaba el Consejo Nacional de Justicia, exactamente. Y me acuerdo que un destacado maestro de Derecho Penal procesal, el doctor Jorge Parón de Ramón, que era presidente de Derecho. Entonces, ¿por qué? La pregunta es por qué un organismo que tiene que ver con la calificación, la determinación de la función de los jueces, es tomado por un gobierno. Pero ese gobierno era autoritario. Ese gobierno había dado un golpe, usted tenía esa posibilidad de ese control. Como también después tomó el Tribunal Constitucional. Y es curioso porque mientras estaba respondiendo yo estaba pensando en lo que está pasando ahora, con una diferencia. Que bueno, no es este gobierno como el de Fujimori. Hay mayores espacios democráticos, no es un gobierno popular, no, sin duda, eso es evidente, con una serie de situaciones y acontecimientos que han pasado en el país, situaciones económicas actuales, etc. Pero los actores son más o menos los mismos. Fuerza Popular. Fuerza Popular es fujimorista. Pero tampoco le quiero echar por decir que los fujimoristas son los responsables de todo ello. Porque también ha mencionado la alumna, pero no la alumna, sí, porque la alumna no más del método, la presencia de una congresista del Perú Libre. Ahora resulta que los líderes de ambos partidos están precisamente llevando un proceso. Y la tendencia es ver la forma de controlar el Poder Judicial para que, como bien lo han dicho ustedes, para que esto no se lleve a cabo. Y son procesos muy serios, porque como empieza el trabajo, es la corrupción. Y en el trabajo se dice predomina una percepción de la corrupción, una percepción que obedece a situaciones reales.
alumnos, la corrupción, no solamente en el Perú, sino en el mundo, no tiene ideología. Ojo con esa frase, la corrupción no tiene ideología. Es un tema que tiene que ver con la ética, porque encontramos problemas de corrupción tanto en Perú Fuerza Popular como en Perú Libre y en otros partidos políticos, que además están asociados o vinculados. Esa es la primera reflexión que estoy haciendo brevemente, me dijeron sobre esto. Es muy curioso, Fujimori interviene, ahora interviene, aunque en un contexto político distinto. Bueno, el otro tema que me parece sumamente importante es la antítesis de aliados. ¿Cómo puede haber alianzas entre Fuerza Popular y Perú Libre, que son ideológicamente distintos? Fuerza Popular quiere mantener un sistema que ahora parece sumamente interesante, parece que están reflexionando. Volver, por ejemplo, a la bicameralidad, cuando se hizo la unicameralidad, el sistema unicameral, para controlar el Parlamento y ponerlo al servicio de la dictadura del Fujimori. Entonces ahora hay un cambio de esa situación. ¿Pero por qué? Porque los dos mantienen una concepción conservadora de la vida. Son de derecha o de izquierda, pero tienen una concepción conservadora de la vida. Y una tendencia hacia el control del poder y de las instituciones. Es muy importante también el otro tercer tema, que es la autonomía. Autonomía no significa estar mudo. Afecta a la libertad de expresión del funcionario. ¿Qué le ha pasado al juez, al fiscal Vela, por ejemplo? Por opinar. ¿Qué quiere decir que un funcionario público no puede opinar? Precisamente acá veo algunos alumnos de la clase hoy día que hemos estado hablando sobre Habermas y la importancia que tiene la opinión pública en la sociedad como elemento de deliberación. Es decir, no puede opinar, dadas ciertas circunstancias, los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Antes se decía que las Fuerzas Armadas no deberían de opinar, no era deliberativa, ahora tienen derecho al voto. Y votar es opinar. Entonces acá hay una contradicción entre la función pública y la libertad ciudadana y la democracia en sí misma. Yo considero que eso hay que revisarse, eso tiene que revisarse. ¿Por qué un funcionario público está prohibido opinar? Para mí, negativo porque contribuye al secretismo y afecta a la transparencia, que es fundamental para la democracia. Estas tres reflexiones, entre otras, por supuesto, que tenía hablado, es la que nos deja el trabajo de este grupo integrado por Mamán Cárdenas, Johan Enrique, Santos Arias, Emir Ámbar y Villantoy Raimúndez Edson Rodrigo, al cual lo felicito y creo que, además de la exposición, es un trabajo riguroso porque, por supuesto, utiliza un método, se puede utilizar muchos métodos de investigación para demostrar de lo que está detrás de esto no es un derecho que tiene el Parlamento en sí mismo, sino que es el juego de intereses de ciertos sectores vinculados con la corrupción que quieren paralizar los procesos de investigación que hay en el país contra la corrupción. Y para concluir rápidamente, ese artículo relacionado que la investigación solamente va a durar un año, debe ser derogado a futuro, porque una investigación penal es compleja y a veces, y sobre todo cuando el poder, la justicia está enfrentada a mafias, que tiene una serie de recursos, de medios, de métodos y de estrategias. Una investigación penal puede durar mucho más de un año. La finalidad es capturar a quienes han hecho daño a la sociedad
han traicionado incluso ciertos principios, ciertos valores, y a quienes utilizan las instituciones para el beneficio, ya sea personal o de grupo. Muchas gracias, alumnos, y gracias por la muy buenas tardes a los comentaristas, muchas gracias por su presencia y también por haber comentado todos los trabajos hasta ahora. También muchísimas gracias a todos los asistentes, que me da mucho gusto que hayan podido visualizar todo el trabajo que se ha venido haciendo durante todo un ciclo con los trabajos de análisis político. Bueno, me presento, mi nombre es Fabricio Julián, creo que estoy acompañado también de Franco Miranda, y también agradecerle a nuestras compañeras Sachi Cabanillas, que también ha elaborado un gran trabajo y esfuerzo en el trabajo que venimos a presentarle ahora. 219, 61 y 49 no son números un tanto ordinarios, y también tienen una gran fuerza, al menos para el entendimiento de lo que venimos a informar el día de hoy y también trabajar y exponer. 219 hace referencia a los 219 conflictos sociales que se han referenciado y que se han evidenciado a través de la Defensoría del Pueblo desde diciembre hasta las primeras semanas de marzo. 61 muertes en las mismas manifestaciones ya trabajadas anterior por mis compañeros, y 49 muertes referenciadas a o relacionadas a investigaciones por la fuerza del orden. Puedo continuar así durante toda la tarde y durante toda la mañana. ¿Por qué? Porque hay 1.327 protestas, 888 movilizaciones sociales, 240 bloqueos de carretera, y puedo seguir así enumerando todos los conflictos y también la falta de representatividad y cómo es que la respuesta estatal y también la capacidad estatal ha sido relacionada con las movilizaciones que se han presentado tanto al sur del Perú y también en Lima. Creo que uno de los principales puntos a los que quiero llegar, y que creo que ha tratado de realizar el equipo presente en exposición, es evaluar esta respuesta con respecto a la capacidad del Estado en el intento de la toma del aeropuerto internacional Manco Cápac en la protesta de Juliaca. Quizás esta locación con respecto a temporalidad y espacio geográfico no está teniendo mucha significancia ahora, sin embargo, según cómo se desarrolla la exposición, va a tener y va a coger algunas significancias. Con respecto a la ruptura constitucional, ya sabemos que el 7 de diciembre Castillo dio un autogolpe de Estado, el cual no fue reconocido por ninguna de las instituciones políticas que actualmente estaban a su cargo como presidente de la República. Sabemos que también se dio una sucesión correspondiente conforme a la Constitución, asumida por la vicepresidenta Dina Boluarte, que creo que también lo ha trabajado el grupo anterior y de una manera muy correcta lo ha desenvuelto. Sin embargo, también como se ha trabajado y como se ha venido referenciando, es en este aspecto con respecto a las protestas desarrolladas el 7 de diciembre en adelante, y cómo es que muchos autores, entre uno de ellos Patricia Vela, hace referencia a este desreconocimiento ligado a la discriminación histórica por el mismo desenvolvimiento, y también relacionado a dos aspectos muy importantes como es la situación socioeconómica y el origen étnico-racial relacionado a las movilizaciones del sur. Sin embargo, este trabajo también tiene mucha significancia al colocar cuáles son estos nuevos riesgos con respecto, en relación a la democracia que se está presentando actualmente en Latinoamérica, y específicamente podemos presenciar, a través del Perú, y esta misma expresión del entendimiento del nuevo régimen democrático, del Low Democracy, el entendimiento de este trabajo cooperativo y de la prospección que viene realizando el Perú con respecto a los conflictos sociales. ¿Qué entendimiento nosotros le ponemos a estas nuevas agendas políticas para el desarrollo de las mismas? Ahora, para entender un poquito más este tema del 9 de enero y por qué lo hemos cogido como acontecimiento, hemos realizado un desenvolvimiento histórico entre ciertos puntos que consideramos importantes. Sin embargo, hay que hacer una gran diferenciación entre lo que es un acontecimiento para un análisis de coyuntura, que es el cual hemos realizado, y también entender en esa misma línea la resolución de los hechos. Desde el 7 de diciembre hasta el 9 de enero se han realizado tanto protestas sociales que, en la captura del expresidente Castillo hubo una presencia de 1.000 personas fuera de la Procuraduría, y lo mismo sucedió el 10 de diciembre con respecto a Andahuaylas, Guantabamba, Apurímac, en donde hubo 20 personas heridas en el intento de toma del aeropuerto de Guantabamba.
Los mismos usó el 12 de diciembre en las provincias de Cusco, Apurímac, Arequipa, y vuelve a ocurrir un intento de toma de aeropuerto en la ciudad de Arequipa, en donde también se referenció en un reporte con respecto a en Arequipa el diseño de una comisaría. Está sucediendo temas muy importantes con respecto a la confrontación desde dos posturas en actores políticos. Por eso es que el 9 de diciembre representa para nosotros y para el enfoque por el cual estamos utilizando, que está muy relacionado al neoinstitucionalismo sociológico, en las cuales las decisiones institucionales no son suficientes para entender estas características propias de las decisiones políticas en la instauración de políticas públicas, o tratar de dar esta solución práctica al desenvolvimiento mismo del Estado como institución. En la siguiente diapositiva vamos a ver algunos aspectos de lo que para nosotros y para el grupo ha significado, y también hemos podido colocar esta expresión de la incapacidad de solución de conflictos sociales en el Estado peruano. Por una parte, el Estado peruano ha referenciado o se ha referenciado desde una perspectiva de un mal manejo de la capacidad estatal. Esto a través de la expresión y también de la significancia que se dio en el informe de derechos humanos en el Perú relacionado al manejo de la violencia. De la misma forma, se presenta un proceso de deslegitimación que está muy relacionado al reconocimiento de ciertas instituciones y al descontento popular por el manejo de las decisiones políticas. Con respecto a las demandas estructurales, por lo que a través de las manifestaciones se ha presenciado, se expresan como demandas políticas coyunturales que están vinculadas netamente a estas expresiones de las demandas sociales de naturaleza netamente estructural. Ahora, para darle paso a mi compañero Franco, que va a explicar un poco más con respecto a la relación de fuerzas, hay que entender algunas cosas con respecto a los actores. Para ir directamente al punto, porque ya se me está acabando un poco el tiempo, los protagonistas, que son roles o actores que se influyen dentro de un acontecimiento, son, en representación y en términos generales, la presencia del Estado peruano expresado en las fuerzas del orden y los manifestantes, en los cuales muchos de los proyectos que se van sintetizando a través de la resolución de los mismos actores, se va a sintetizar en una cosa, en el escenario, que representa el proyecto principal y de las 5 instancias en las cuales las manifestaciones estaban expresadas en demandas. Perfecto, una parte clave para poder comprender el análisis político es centrarnos en la correlación de fuerzas, entendidas como un conjunto de bloques que van a tener ciertos discursos y que, bueno, a partir de estos discursos van a pretender ser hegemónicos. Pueden estar estos discursos en conflicto y en cooperación, o en cooperación, y bueno, en este caso nosotros consideramos, a partir de todo lo revisado, que es naturalmente en conflicto. Bien, para centrarnos y problematizar en torno a la correlación de fuerzas, vamos a simplemente tomar a los actores principales, es decir, al Estado peruano y a los manifestantes. Las Fuerzas Armadas son representantes del Estado peruano, pero esto hago esta aclaración en caso no menciona a las Fuerzas Armadas como tal. Bien, el objeto de nuestro análisis van a ser los discursos que, como mencioné, estos actores van a pretender que sean hegemónicos. Por un lado tenemos el discurso del Estado peruano que va a buscar legitimar la represión violenta en el intento de toma del aeropuerto en Juliaca. Y por otro lado tenemos el discurso de los manifestantes que, viéndolo quizás desde un panorama un poco más amplio, desde un panorama un poco más amplio, vamos a considerar que no es homogéneo, sino más bien heterogéneo. Es decir, eran muchas las consignas que manejaban los manifestantes, pero todos coincidían en algo, y era el descontento con la clase política. Perfecto, nosotros vamos a sostener que la correlación de fuerzas estuvo a favor de los manifestantes, por más increíble que pueda sonar, pero para ello vamos a mostrar argumentos sosteniéndonos en evidencia empírica, solamente en 2, y vamos a pasar por favor a la siguiente diapositiva para empezar a explicar el porqué de nuestra afirmación. En primer lugar, vamos a tomar como referencia el informe de opinión de enero 2, 2023 del Instituto de Estudios Peruanos, que básicamente fue una encuesta telefónica a celulares a nivel nacional. Perfecto. ¿Esto es para qué? Para conocer cuál era la percepción de la ciudadanía respecto a estos discursos que se manejaban. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a revisar el cuadrito del costado, solamente el gráfico del costado, porque el de la izquierda
toma como referencia únicamente las manifestaciones que sucedieron hasta diciembre, el de la derecha hasta enero, que es el mes donde aconteció estos actos de violencia. Perfecto. Podemos ver en la barra de la columna azul que un 56% de los ciudadanos considera que hubo un exceso por parte de las Fuerzas Armadas, es decir, por parte del Estado, al momento de contener las protestas. Un 26% de los ciudadanos considera que no hubo ningún tipo de exceso, que todo se dio dentro de los márgenes legales, y un 18% no opinan nada al respecto. Bien, podemos evidenciar a partir de estos gráficos que más de la mitad de los ciudadanos a nivel nacional consideró y considera aún ahora que hubo excesos por parte de los ciudadanos, de las Fuerzas Armadas, disculpen, al momento de contener las protestas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, quería verlo un poco más delimitado. Vemos que sobre todo en las regiones del sur, los ciudadanos, un 70% de los ciudadanos considera que hubo excesos. Eso va cambiando a medida que nos alejamos del punto donde aconteció los actos de violencia. Pero vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque está que se nos acaba el tiempo. Perfecto. La siguiente evidencia que nosotros vamos a tomar como referencia para comprobar que el discurso del Estado peruano no proliferó y no fue finalmente hegemónico es el informe de la OEA, titulado Situación de los Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales. Este es un informe bastante complejo, ambicioso, bastante criticado también en su momento, porque reconstruye todos los actos desde el inicio del estallido social. Vamos a ver cifras, vamos a ver testimonios, vamos a ver de todo. Vamos a centrarnos únicamente en las conclusiones respecto a los acontecimientos en Juliaca. ¿Qué nos dice el CIDH? Ellos observan que en los sucesos violentos de Juliaca se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de los agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra tanto de participantes en las protestas como en terceras personas. Bien, a partir de esta evidencia, tanto la opinión de los ciudadanos como la opinión de un organismo internacional, y podemos citar otros más, pero solo nos hemos centrado en ellos, podemos comprobar o nos da indicios de que el discurso del Estado peruano no proliferó y no se volvió hegemónico, lo que no significa tampoco que el discurso de los manifestantes haya sido hegemónico, pero al menos tuvo mayor respaldo que el del Estado peruano. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, nos quedan solamente 2 minutos. Perfecto, ahora vamos a hablar acerca de la articulación de la coyuntura con la estructura. Bien, este gráfico es una representación bastante amigable en realidad de lo que fue los actos violentos del 9 de enero, pero nosotros sostenemos que estos actos, esta respuesta estatal violenta no es solamente coyuntural y responde a problemas estructurales que vamos a verlo en la siguiente diapositiva. De forma bastante reducida, si habría que armar una matriz de la estructura social, veríamos muchas dimensiones, muchas variables. Vamos a centrarnos únicamente en la violencia y en la discriminación estructural. Para ello estamos usando la propuesta de Galtung, que es un teórico bastante conocido respecto a los movimientos sociales y sobre todo a la violencia, y él propone el siguiente esquema, el triángulo de la violencia. Es decir, hay una violencia directa, que es la visible, hay una violencia cultural y una violencia estructural. En este caso, la violencia directa es la manifiesta, la que se puede ver, es decir, asesinatos, violaciones, tortura y otro tipo de agresiones. Y la violencia cultural y estructural está relacionada más bien a intenciones o características propias de la estructura, como por ejemplo, cuestiones que pueden legitimar que las Fuerzas Armadas ataquen a ciertos sectores de la población. ¿Por qué? Por ser andinos o por ser pobres o entre otras cosas más. Si revisamos la obra de muchos científicos sociales, intelectuales en el Perú, como el Mariátegui, Matos Mar, Julio Kotler, Alberto Flores Galindo, vamos a ver que la cuestión étnica es una constante. Bien, vamos a pasar ahora sí a las conclusiones para poder ya finalizar con esta presentación. Voy a pasar a la lectura para poder agilizar. Esta respuesta estatal ha sido analizada bajo un enfoque institucional sociológico y hemos identificado las instituciones gubernamentales involucradas, el impacto para el Estado peruano y la evaluación de la respuesta estatal sin desprendernos nuevamente de cuestiones sociales y estructurales. La correlación de fuerzas que hemos analizado entre el Estado y los manifestantes está respaldada, según nosotros, para estos últimos.
es decir, los manifestantes, subrayando que la violencia directa, la que se puede ver, es el resultado de factores estructurales y culturales arraigados en la historia peruana. Asimismo, hemos tomado como referencia en la encuesta del IEP y el informe de la OEA para poder respaldar nuestras afirmaciones. Finalmente, ya a manera de reflexión y para poder dar nuevamente el micrófono a la persona que esté llevando mesa, este análisis deja entrever la complejidad de los problemas estructurales y culturales en el Perú reflejados en la propuesta estatal ante las manifestaciones en Juliaca. La incapacidad de poder resolver conflictos sociales de manera pacífica, junto con la persistente discriminación histórica, plantean un desafío significativo para la construcción de una sociedad mucho más justa. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Le dará pase a la bachiller Grisha de Pailón, quien es politólogo por nuestra casa de estudios, con estudios en ciencia política, en ética política, fundador y ex coordinador general del taller de teoría política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asistente de cátedra en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Escuela de Ciencia Política en la Universidad Nacional Pedro Ruiz. Buenas tardes, ya creo, con todos. Primero agradecer al taller de política comparada, las cátedras de liberación, saludar a los presentes, saludar a la mesa. Es bastante significativo para mí compartir mesa ya en estos últimos 2 años, creo, con personas que en algún momento han sido mis profesores, también mis docentes, ¿no? Eso es bastante significativo y también una demostración de que, como dijo el profesor Martín al inicio del evento, de que tenemos politólogos los cuales podemos dar, ¿no? Iniciar, darles la oportunidad para que puedan entrar a este tipo de eventos y poder apoyar también así a los futuros politólogos que están acá presentes, ¿no? Estudiantes de usted, a los cuales muchos los he visto por ser asistente del profesor Martín Navarro ya hace bastantes años, ¿no? Bueno, eso era un poco para iniciar la disertación. El tema de la respuesta estatal en las movilizaciones sociales de Juliaca, en el caso del intento de toma de la República en Cama, bastante interesante el tema, bastante importante. Creo que los politólogos tenemos mucho que decir sobre esta etapa, vamos a decirlo, autoritaria, represiva, violenta, ¿no? En la cual una característica principal ha sido justamente el desprecio por la vida de la persona, ¿no? Y eso se reflejó mucho en el discurso, tanto de los dos actores que se habían mencionado. Uno de los puntos claves era el tema del enfoque neoinstitucional sociológico, que lo habían manifestado los estudiantes justo entre el tema cultural y el institucional, ¿no? Ahí hay un punto bastante importante que señalar, porque el enfoque neoinstitucional también tiene un problema, ¿no? Un debate interno, y eso es lo que choca un poco con el tema que se analiza, ¿no? Si es la respuesta estatal, hay un arraigo cultural, ¿no? Y como dicen, una violencia cultural y una violencia estructural, y eso es un poco que el neoinstitucionalismo puede ir a la respuesta estatal desde las instituciones para crear normas, ¿no? Que luego sean legitimadas por la sociedad, pero quizá en etapas autoritarias, ¿no? Tendría que haber un enfoque adicional para poder dar un poco más de, vamos a decirlo así, de hablar las cosas más directas sobre estos hechos, ¿no? Que no se están dando en una etapa democrática como tal, más allá de que lo que digamos sobre etapa democrática o no sea considerado a través de lo que está escrito en la norma, ¿no? Como sabemos, acá entre lo legal y lo legítimo hay una distinción bastante clara, y de ahí es donde depende que digamos, por ejemplo, si es que Castillo fue dictador o no, dio un golpe de Estado o un intento de golpe. Ahí hay que tener bastante cuidado con las categorías SAMOS. El problema, la histórica discriminación de las comunidades andinas y el contexto actual de la crisis, creo que es un punto importante también de señalar, ¿no? en la investigación, que sí, mucho de lo que vemos reflejado en las actitudes, en la respuesta del Estado ante estas manifestaciones y también de los mismos manifestantes, el discurso que tienen, no es solo analizarlo desde el 9 de enero, en este caso, como acontecimiento, de todo el
sino de toda la historia que conlleva el Perú, ¿no? Porque las manifestaciones, a diferencia de la época de Merino, y esto también saludando bastante la ponencia anterior, ¿no? Sobre esta comparación entre Boluarte y Merino, las de Merino fueron en Lima, más centralizadas, en cambio estas han sido en provincia, y es una comparación también bastante importante que tener, ¿no? Y bueno, el discurso, creo, principal de Dina Boluarte se ha reflejado cuando dijo, ¿no?, que la frase "uno no es el Perú", ¿no?, que también se ve reflejado bastante como un quiebre, como ustedes lo mencionan en la investigación. Y entonces ahí vemos una diferencia en la respuesta estatal cuando una manifestación es en provincia y cuando una manifestación es en Lima. Son distintas las manifestaciones. Y las encuestas y sondeos que aseguran, ¿no?, el exceso por parte de las Fuerzas Armadas. Hay una incapacidad del manejo de los conflictos sociales, centros de toma de decisión y estrategia, como habían mencionado en el estudio, la violencia como resultado de factores estructurales y culturales y una discriminación histórica, ¿no? Yo quisiera hacer algunos apuntes sobre las confusiones, ¿no? Por ejemplo, el acontecimiento del 9 de enero como punto importante, yo le adicionaría quizá también el acontecimiento de las protestas en Ayacucho, ¿no? A mí me pareció bastante importante también eso. Sí, quizá el 9 de enero es como que los puntos finales, ¿no?, y que resumen bastante lo que el proceso autoritario represivo que habíamos tenido. Pero quizá lo de Ayacucho es también significativo porque, a diferencia de otros lugares, en Ayacucho salió las Fuerzas Armadas. Y vemos los videos, estamos en todos lados, donde las Fuerzas Armadas disparan directamente al cuerpo de las personas, ¿no? Y justamente ahí se ve la incapacidad no solo del Estado de tomar decisiones frente a una manifestación, y no, vamos a decirlo así, este gobierno, a diferencia de una respuesta estatal, y ahí voy también, si bien es cierto hay una importancia de la respuesta como Estado, que es histórica en el Perú, no es la primera vez que pasan estos sucesos, o sea, podemos nombrarlo de Bagua hasta el gobierno de Alan y muchos otros sucesos, ¿no? Los cuales la vida de la persona humana no vale mucho, ¿no?, al momento de supuestamente defender o tener el monopolio de la violencia del Estado, ¿no? Y esto sirve ¿para qué? Para repensar justamente este término, el monopolio de la violencia del Estado, que fue una de las cosas que recuerdo en este proceso que hubo, fue algo que dijo el profesor Sinesio en una de sus columnas, si no me equivoco, en La República. Él hablaba de repensar justamente el monopolio de la violencia del Estado realmente lo tiene ese monopolio, el Estado está en la capacidad de tenerlo. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Mucho se confunde el monopolio de la violencia del Estado, el monopolio de la violencia que lo tiene el Estado, mucho se confunde con legitimar que el Estado tenga la capacidad cualquiera, el permiso cualquiera para poder defender su en este caso, gobierno. Yo creo que ahí está el punto de repensar un poco este fenómeno que afecta justamente a la integridad y a la vida de la persona humana, que es el punto neurálgico de lo democrático, ¿no? Si lo democrático no se mide por la vida humana, que ahora tenemos 49 muertos por proyectil de arma de fuego de las Fuerzas Armadas o de la policía, si no se mide por el nivel de democracia, no se mide por ello, entonces no sé por dónde medirlo, ¿no? Creo que es el punto neurálgico no solo de la democracia, sino de la política. El discurso del Estado y de los manifestantes, ¿no? Era algo bastante claro que, como había mencionado en sus conclusiones, es el discurso de los manifestantes que ha prevalecido, pero lamentablemente no, porque hasta el momento ya vamos a cumplir un año, estamos a menos de un mes de cumplir un año de este proceso y no se ha podido tener ningún acercamiento a justicia, ¿no? La evidencia ha estado ligada justamente a la percepción, ¿no? A la percepción que se ha tenido a partir del discurso que ha dado el Estado y a partir de las acciones que ha generado el Estado. Y el discurso de los manifestantes fue el más legitimado, ¿no? Si bien es cierto, el discurso nos da una visión, nos da una percepción de ello,
las acciones también, en realidad el discurso es acción, ¿no? Pero las acciones demuestran también ello, porque a veces cuando nos vamos por el lado de la percepción, que una encuesta no puede decir que está legitimado o no, dejamos de lado las acciones como tal, ¿no? Y era uno de los puntos que se habían dicho, ¿no? 49 muertos, 61 directamente de estas manifestaciones, pero 49 por armas de fuego que hasta ahora no han sido reconocidas como debe de ser por el Estado, ¿no? Y no solo eso, sino la respuesta del gobierno de Dina Boluarte y de Premier Otárola, que demuestran no solo, vamos a decirlo, no solo la permisibilidad hacia estos hechos, ¿no? Sino prácticamente está legitimando, ¿no? el tema del discurso violento y represivo por parte de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, ¿no? Algunas recomendaciones quizá, ¿no? El enfoque, el tema del trabajo me parece bastante pertinente de parte de la respuesta del Estado. Quizá adicionar ahí un enfoque más ligado a etapas autoritarias y represivas, ¿no? Que es un punto bastante clave aquí, ¿no? El neoinstitucionalismo analizado en un procedimiento distinto, en el que vamos a llamar democrático, desde la democracia liberal, que un enfoque en donde hay un proceso autoritario, ¿no? En donde hay más componentes que analizar, ¿no? Y bueno, solo el tema del acontecimiento, el 9, a mí sí me pareció bastante importante, así como el que mencioné de Ayacucho, te da una visión bastante amplia de justamente esto, ¿no? De la importancia, de la influencia de esta violencia estructural que han sufrido estos manifestantes para responder así, ¿no? Y cómo el Estado ha respondido a eso, ¿no? A la respuesta violenta y represiva que ha tenido, ¿no? Quizá no es demasiado, vamos a decirlo así, porque en muchos pasajes de su investigación yo he visto que podrían ustedes quizá hablar más de todo el proceso. Yo creo que han podido, ¿no? Y podría ser en todo caso que amplíen no solo a un acontecimiento del 9, sino a todos los componentes que da, porque analizar todos los componentes es lo que te da más unas conclusiones, ya no solo del discurso, sino de las acciones políticas que han tenido, de las consecuencias que da esto. Porque lo que ha pasado entre diciembre y enero no solo es un acto represivo y violento, el hecho de que haya 49 muertos después de un año nosotros absolutamente no haya pasado nada, nos indica que en los procesos gubernamentales siguientes va a poder pasar lo mismo, porque no ha pasado nada, ¿no? Justamente la impunidad genera eso, legitimidad, y eso es una de las cuestiones que debemos de tener en cuenta nosotros como politólogos. Y esto no va del lado de un análisis, vamos a decirlo así, más ideológico, ¿no? Sino va de un análisis más ético, ¿no? Si nosotros no, como politólogos, no analizamos el todo para luego analizar cuáles son las consecuencias de nuestro propio análisis, vamos a caer quizá en ser nosotros y convertirnos en una forma en la cual se va a ir legitimando este procedimiento, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en el caso de algún congresista que limpió a Manuel Merino, ¿no? de las acciones que hubieron, ¿no? Y ahora va a pasar quizá lo mismo. Entonces hemos pasado de tener en Lima 2 muertos y ahora de tener en todo el Perú a 49, que es lo que va a seguir. Y bueno, eso sería, creo, mis recomendaciones, mis apreciaciones, saludar a la mesa, saludar a todos. Y nada, nos felicito de verdad a cada uno de ustedes por los trabajos de investigación que han tenido. En la noche viene lo de política comparada, donde yo he sido asistente y he revisado, hemos trabajado con los chicos justamente paso a paso estos trabajos de investigación. Y de verdad los invito a escribir, los invito a investigar, porque eso es lo que nos va a llevar a la ciencia política a que tenga el lugar donde tiene, y a generar de verdad a que la ciencia política, principalmente sanmarquina, sea una forma en la cual haya una presencia realmente de San Marcos, que lo que dice San Marcos
sobre la política peruana tenga un sustento, ¿no? Y se ha visto de esa manera. Nada más. Resaltar la importancia de la presentación de trabajos de esta naturaleza, ¿no? Porque gracias a la presentación de estos trabajos podemos reflexionar acerca del presente mediante el análisis político y no solamente quedarnos con ellos, ¿no? Sino también tener en cuenta que en base a ellos podemos tener una interpretación mucho más rica de nuestra realidad. Sin más que agregar, tenemos que agradecer a cada uno de los comentaristas y vamos a entregar un certificado a cada uno de ellos. En primer lugar, al bachiller Rey Chávez Lainó. Un aplauso, por favor.